19 de febrero de 2026. Bogotá. Un silencio pesado se apoderaba de los pasillos del Palacio Presidencial, mientras los titulares de los medios y las redes sociales ardían con la noticia más controvertida del día. La muerte de Kevin Acosta, un niño de apenas 7 años con hemofilia, ya había estremecido al país, pero aquella noche todo tomó un giro inesperado. El presidente Gustavo Petro realizó una declaración pública que encendió nuevamente la polémica. Según sus palabras, la madre del menor había rechazado la cirugía recomendada tras el accidente de bicicleta que terminó en traumatismo cráneoencefálico, y con esto pretendía justificar la narrativa oficial del gobierno, alegando que no había mentido ni omitido información sobre el caso. Sin embargo, esta afirmación abrió una tormenta mediática y social. Organizaciones médicas, expertos en hemofilia y la opinión pública cuestionaron duramente la postura del mandatario, porque dejaron entrever que la responsabilidad recaía en la familia, mientras que la interrupción de la medicación vital para Kevin, el emicizumab, seguía siendo un factor crítico que muchos consideraban determinante en el desenlace. La tensión aumentaba, la controversia se multiplicaba y el debate sobre la ética, la responsabilidad institucional y la autonomía parental se volvió el epicentro de la conversación nacional. Este momento, cargado de acusaciones veladas y contradicciones, abrió un misterio inquietante. ¿Fue la decisión de la madre un acto racional de protección ante un tratamiento insuficiente o realmente existió negligencia a la supervisión del menor? Y más importante aún, ¿qué rol jugaron las EPS y el sistema de salud en permitir que un niño quedara sin medicación crítica? Lo que comenzó como un accidente infantil se transformó en un conflicto político y mediático que todavía genera preguntas sin respuesta. Si quieres comprender todos los detalles detrás de esta polémica, conocer los documentos que presentó el presidente y descubrir la verdad que la familia denuncia, quédate hasta el final del vídeo porque la última revelación te dejará impactado. No olvides suscribirte y dar like, porque cada suscripción ayuda al canal a crecer y permite que más personas conozcan estas historias cruciales. Además, si puedes apoyar con un super thanks ayudarás aún más a la producción de contenido investigativo. Y si no puedes, simplemente comenta qué es lo que más te sorprendió de esta historia y comparte tu opinión. Porque tu participación es esencial para generar conciencia sobre la importancia de proteger a los niños vulnerables y cuestionarla. Información oficial que circula en los medios. Esta no es solo la historia de Kevin Acosta, es un recordatorio de que detrás de cada noticia polémica hay vidas, decisiones y responsabilidades que no podemos ignorar. Kevin Arley Acosta era un niño de apenas 7 años cuya vida, a simple vista, podría parecer la de cualquier otro niño de su edad, llena de juegos, curiosidad y sueños simples, pero en realidad estaba profundamente marcada por una condición que condicionaba cada uno de sus movimientos y decisiones, la hemofilia. Una enfermedad que afectaba la coagulación de su sangre y que convertía incluso los actos cotidianos en desafíos constantes. Desde muy pequeño, Kevin comprendió que su cuerpo necesitaba cuidados especiales, que cada golpe, cada caída y cada rasguño podían representar un riesgo serio y que la regularidad de sus tratamientos médicos era vital para mantener su bienestar. Pese a ello, su carácter alegre y su energía natural lo impulsaban a disfrutar de la vida de la manera más normal posible. La bicicleta era su gran compañera. Pedalear por las calles, sentir el viento en su rostro y explorar su entorno le proporcionaba momentos de libertad que contrastaban con las restricciones que imponía su enfermedad. Aun cuando cada actividad debía ser cuidadosamente vigilada por su madre y su familia, Kevin demostraba una valentía admirable, intentando no dejar que la hemofilia definiera su existencia. Su rutina diaria estaba llena de visitas médicas, controles periódicos y la aplicación de medicamentos esenciales como el emicizumab, una dosis que debía administrarse con precisión para evitar complicaciones graves. Estas visitas y tratamientos formaban parte de su vida tanto como los juegos y los amigos, y aunque podían resultar tediosos o incómodos para un niño, Kevin aprendió a integrarlos en su día a día con la ayuda de su madre, que se aseguraba de que su hijo no solo recibiera la atención necesaria, sino que también mantuviera una infancia lo más plena posible dentro de los límites de su condición. Su historia refleja no solo la fragilidad de su salud, sino también la fuerza y la resiliencia de un niño que quería vivir plenamente, que buscaba jugar, explorar y aprender, y que a pesar de las limitaciones que imponía la hemofilia, mostraba un entusiasmo natural por la vida. Cada sonrisa de Kevin, cada momento de juego y cada pequeña aventura era un acto de coraje silencioso, una manera de desafiar las restricciones impuestas por su enfermedad y de demostrar que, aunque necesitara cuidados constantes, su espíritu infantil seguía intacto. La presencia de su madre y de su familia cercana era fundamental en esta dinámica. Ellos no solo supervisaban su tratamiento médico,
sino que también buscaban maneras de permitirle experiencias normales, evitando que la enfermedad definiera por completo su infancia. Esto incluía desde permitirle andar en bicicleta bajo supervisión hasta organizar momentos de juego con amigos, siempre con la precaución de no exponerlo a riesgos innecesarios. La hemofilia, sin embargo, nunca desaparecía de su vida, y Kevin era consciente, aunque de manera sencilla e inocente, de que su cuerpo reaccionaba de manera diferente ante golpes o accidentes que podrían ser triviales para otros niños. Su existencia diaria era una mezcla de normalidad y precaución, de diversión y vigilancia, de juegos y controles médicos, de libertad limitada y sueños amplios. Esta dualidad definía la vida de Kevin y permitía comprender por qué su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia y ternura. Un niño que, a pesar de la enfermedad que condicionaba cada aspecto de su vida, mantenía su curiosidad, su alegría y sus ganas de vivir como cualquier otro niño de su edad. Al conocer la vida de Kevin, no solo se comprende la importancia del tratamiento médico en su supervivencia, sino también la dimensión humana de su historia, la fragilidad de un niño que necesitaba protección constante y, al mismo tiempo, la fortaleza de su espíritu, capaz de encontrar felicidad y libertad en pequeños actos cotidianos como pedalear su bicicleta, reír con amigos o descubrir el mundo que lo rodeaba. Cada instante de su vida reflejaba el equilibrio delicado entre vulnerabilidad y valentía, entre cuidado y deseo de independencia, entre los límites impuestos por la hemofilia y la curiosidad innata de un niño que soñaba con vivir plenamente. Kevin era más que un paciente con hemofilia. Era un niño con sueños, con emociones, con ganas de explorar y disfrutar, y con un corazón valiente que buscaba desafiar silenciosamente las restricciones de su enfermedad mientras su familia luchaba para proporcionarle seguridad y momentos de felicidad. Su historia no solo nos habla de la importancia de la atención médica, sino también de la profundidad del amor familiar, de la resiliencia de un niño ante circunstancias adversas y de cómo la vida de los pequeños puede estar llena de sueños y limitaciones al mismo tiempo, reflejando un equilibrio entre cuidado, prevención y deseo de libertad que define la infancia de Kevin Acosta y nos recuerda que detrás de cada diagnóstico hay una persona que quiere vivir, reír y ser feliz pese a los obstáculos que enfrenta. Cada sonrisa, cada juego y cada pedalada en la bicicleta era una afirmación de que, aunque la hemofilia imponía límites estrictos, Kevin seguía siendo un niño en toda su plenitud, un ser humano lleno de curiosidad, alegría y valentía, cuya vida merece ser recordada no solo por la enfermedad que padecía, sino por la luz que irradiaba en cada pequeño momento que conseguía vivir con normalidad y libertad. El accidente que cambió todo en la vida de Kevin Arley Acosta ocurrió en un instante que, para cualquier niño de su edad, podría haber sido un juego inocente, una caída de bicicleta más, un tropiezo que se resuelve con unos rasguños y un susto momentáneo. Pero en el caso de Kevin, un niño que vivía con hemofilia, aquel accidente se transformó en un punto de quiebre que marcaría el rumbo de su corta vida y de la historia que conmocionaría al país. La bicicleta, su compañera de aventuras y libertad, se convirtió en el escenario de un evento crítico, un lugar donde la inocencia y la vulnerabilidad se cruzaron de manera dramática. Según la versión oficial emitida por el presidente Gustavo Petro, el accidente derivó en un traumatismo cráneoencefálico que fue la causa directa de la muerte del menor. Desde la perspectiva del gobierno, ese golpe fue el detonante inmediato, el hecho clínico que determinó el desenlace fatal, y la narrativa se centró en la caída y en las decisiones médicas que siguieron, incluyendo la recomendación de una intervención quirúrgica que, según documentos presentados, la madre no aceptó. Sin embargo, para la madre de Kevin, Catherine Pico, el accidente no fue un hecho aislado, sino un episodio agravado por circunstancias previas que pudieron haber sido determinantes. Según su relato, el menor llevaba semanas sin recibir la dosis de micizumab, un medicamento vital que debía administrarse con precisión para controlar la hemofilia y prevenir hemorragias internas ante cualquier traumatismo. La interrupción de este tratamiento, que había sido solicitada debido a un traslado fuera del departamento del Huila, dejó a Kevin en una situación de riesgo incrementado que transformó una caída aparentemente trivial en una emergencia potencialmente mortal. Este contraste entre las versiones oficiales y la percepción familiar abrió un conflicto inmediato sobre la narrativa que se difundió en los medios y las declaraciones presidenciales. Mientras el gobierno enfatizaba el accidente como causa directa y buscaba desligar cualquier responsabilidad institucional, la madre señalaba factores estructurales, administrativos y médicos que, según ella, contribuyeron de manera decisiva al desenlace. La tensión no solo se centró en la interpretación de los hechos, sino también en la forma en que se comunicó la información al público, generando un debate sobre la responsabilidad de las EPS, la continuidad de los tratamientos y la manera en que la vida de un menor se convirtió en un asunto mediático y político.
Para Kevin, aquel instante fue el resultado de una combinación de factores que cualquier niño sano podría haber sorteado con mayor facilidad, pero que para un hemofílico como él representaba un riesgo extremo. Cada golpe, cada caída, cada movimiento estaba condicionado por la fragilidad de su sistema sanguíneo y por la necesidad de medicación puntual que evitara complicaciones graves. En este contexto, la caída de la bicicleta dejó de ser un accidente trivial y pasó a simbolizar un fallo más amplio del sistema de atención, de la coordinación entre familias, médicos y EPS, y de la comunicación pública sobre la situación real del menor. La narrativa oficial y la versión familiar comenzaron a divergir. El gobierno insistía en que Kevin estaba recibiendo atención adecuada en Bogotá, que la causa era el traumatismo y que cualquier otra interpretación era una especulación. Mientras tanto, la madre afirmaba con firmeza que la falta de medicación y la interrupción del tratamiento habían aumentado exponencialmente los riesgos y habían dejado a su hijo sin la protección necesaria para enfrentar cualquier accidente cotidiano. Este punto crítico abrió el primer gran conflicto mediático del caso y generó debates nacionales sobre responsabilidad, cuidado infantil, derechos de los pacientes y el papel del Estado en garantizar tratamientos vitales para enfermedades raras. Además, puso de manifiesto un dilema ético: cómo equilibrar la comunicación institucional con la protección de la privacidad y la seguridad de un menor vulnerable. El accidente de Kevin no fue solo un evento físico, se convirtió en un símbolo de la fragilidad que enfrentan los niños con enfermedades crónicas en un sistema que no siempre asegura continuidad ni protección efectiva. Cada detalle de aquella caída, la bicicleta, el terreno, la supervisión familiar, la ausencia de medicación, se entrelazó en una cadena de consecuencias que terminó con la pérdida de un niño que, hasta ese momento, había mostrado valentía, alegría y curiosidad por la vida pese a sus limitaciones. La historia del accidente también reveló la complejidad de los procedimientos médicos y legales posteriores. La discusión sobre la cirugía rechazada, las declaraciones del presidente y la percepción pública de la responsabilidad familiar se sumaron a la tragedia, amplificando el impacto emocional y mediático del hecho. Para la madre, cada reproche y cada justificación oficial representaban no solo una interpretación incompleta de la realidad, sino una minimización del contexto médico que rodeaba a Kevin y que debía ser considerado para entender por qué aquel accidente, que podría haber sido un susto menor para otros niños, tuvo un desenlace fatal. En suma, el accidente de bicicleta dejó de ser un simple tropiezo infantil y se transformó en el núcleo de una historia compleja que involucró hemofilia, fallas en la provisión de medicación, decisiones médicas, responsabilidades institucionales y una intensa polémica pública que sigue resonando en la sociedad. Este evento cambió la vida de una familia, abrió un debate nacional sobre atención médica y derechos de los pacientes y mostró cómo un instante aparentemente cotidiano puede convertirse en un momento crítico cuando existen condiciones médicas que aumentan el riesgo y estructuras de cuidado que fallan en proteger al más vulnerable. La caída de Kevin no solo afectó su cuerpo en ese instante, sino que desencadenó una cadena de cuestionamientos, críticas, denuncias y reflexiones que aún permanecen abiertas, haciendo que aquel accidente sea recordado no solo por la tragedia que provocó, sino también por la serie de polémicas, decisiones y controversias que surgieron alrededor de su vida y de la forma en que el sistema respondió, o dejó de responder, ante un niño que solo buscaba vivir su infancia con libertad y alegría. La controversia por la cirugía rechazada se convirtió en uno de los puntos más debatidos y polémicos del caso de Kevin Arley Acosta y reveló la tensión entre decisiones familiares, recomendaciones médicas y la narrativa oficial del gobierno. Tras la caída de Kevin de su bicicleta, los médicos recomendaron una intervención quirúrgica para atender el traumatismo cráneoencefálico que, según la versión oficial, derivaba directamente de la caída. Sin embargo, la madre del menor, Caterine Pico, tomó la decisión de no aceptar la cirugía en ese momento, un acto que desde fuera fue interpretado por algunos como polémico, cuestionable o incluso irresponsable, y que se convirtió en el centro de un debate mediático nacional sobre la responsabilidad parental. El presidente Gustavo Petro presentó documentos que, según él, demostraban que la madre había formalmente rechazado la cirugía, con la intención de sustentar la versión oficial de que el gobierno no había mentido sobre los hechos ni había omitido información. Esta presentación generó un choque inmediato entre la narrativa gubernamental y la percepción de la familia, ya que para Caterine Pico, la decisión de no realizar la cirugía no fue caprichosa ni resultado de negligencia, sino una elección basada en razones médicas concretas. Kevin no había recibido la medicación vital que requería para su hemofilia, el emicizumab, y someterlo a una intervención quirúrgica en esas condiciones habría puesto en riesgo su vida, aumentando la probabilidad de sangrado y complicaciones graves durante el procedimiento. Este detalle crucial,
según la madre y especialistas consultados, no fue suficientemente resaltado en las declaraciones oficiales, lo que generó un sentimiento de injusticia y desprotección. La situación expuso también una discusión más amplia sobre la autonomía de los cuidadores y la responsabilidad de los padres en decisiones médicas complejas. ¿Hasta qué punto puede o debe un padre aceptar una cirugía cuando las condiciones de salud del menor no son óptimas y cuando el sistema médico o administrativo ha fallado en garantizar los tratamientos esenciales? La polémica no solo se centró en el acto de rechazar la cirugía, sino también en cómo los medios y la opinión pública interpretaron esa decisión, muchas veces sin considerar el contexto médico completo ni la condición de hemofilia de Kevin, lo que puso de manifiesto la importancia de comunicar las circunstancias con precisión para evitar malentendidos que afecten a la reputación y la tranquilidad de la familia. Además, esta controversia abrió un debate sobre la narrativa oficial del gobierno y si ésta estaba completa o si, por el contrario, omitía elementos críticos que explicaban la negativa de la madre, como la interrupción del tratamiento, la disponibilidad de medicamentos y los riesgos inherentes a operar a un paciente con hemofilia sin la medicación adecuada. La historia de la cirugía rechazada se convirtió, así, en un caso emblemático de cómo decisiones médicas y familiares pueden ser interpretadas de manera muy diferente por autoridades, medios y público, especialmente cuando se mezclan elementos de salud, política y comunicación. Por un lado, la familia defendía que la prioridad era la vida y la seguridad de Kevin, y que cualquier intervención sin condiciones médicas óptimas habría sido irresponsable. Por otro lado, la versión oficial enfatizaba la formalidad de los documentos y la percepción de que la decisión había sido voluntaria y consciente, buscando deslindar responsabilidad del gobierno. Este choque de percepciones alimentó una controversia nacional y mediática que puso en evidencia los desafíos que enfrentan familias con niños que padecen enfermedades crónicas, como la hemofilia, cuando deben tomar decisiones críticas bajo presión, en medio de la atención pública y con la salud del menor en juego. Asimismo, mostró cómo la falta de comunicación clara y el manejo político de un caso sensible puede generar tensiones y acusaciones de parcialidad o insensibilidad por parte de las autoridades. La decisión de no realizar la cirugía dejó al descubierto la necesidad de un enfoque integral en la atención médica, que considere tanto la opinión y autonomía de los cuidadores como la disponibilidad de recursos y medicamentos esenciales. Además, reflejó el impacto que tienen estas decisiones sobre la percepción pública de responsabilidad y culpabilidad en un contexto donde los medios y la política amplifican cada detalle del caso. En definitiva, la controversia sobre la cirugía rechazada no solo trató de un procedimiento médico en sí, sino de un entramado de factores, riesgos clínicos reales, derechos de los padres, fallas en la provisión de medicación, comunicación gubernamental y cobertura mediática. Cada elemento contribuyó a que la historia de Kevin Acosta se convirtiera en un debate complejo y polémico sobre la vida de un niño, la protección de su salud, la responsabilidad de las autoridades y la interpretación de decisiones familiares frente a circunstancias extraordinarias, dejando lecciones profundas sobre empatía, justicia y la necesidad de una comunicación transparente en casos que combinan salud, política y derechos de los menores. La polémica en torno a la declaración de Gustavo Petro se convirtió en uno de los capítulos más debatidos y controversiales del caso de Kevin Arley Acosta, generando indignación tanto en la opinión pública como en expertos médicos y organizaciones de salud. En sus declaraciones, Petro sostuvo que la familia del menor debía haber evitado que Kevin montara bicicleta debido a su condición de hemofílico. Un comentario que muchos interpretaron como un reproche directo a los cuidadores y que fue ampliamente criticado por no considerar la necesidad de actividad física segura y controlada como parte del bienestar integral de los niños con hemofilia. La afirmación del mandatario no incluyó un mensaje explícito de condolencia por la muerte del menor, lo que generó aún más controversia y una percepción de insensibilidad frente a la tragedia que afectó a la familia. Este enfoque provocó un debate nacional sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos al comentar casos sensibles, especialmente cuando involucran la salud y la vida de menores vulnerables. Por otro lado, Petro explicó que la falta de administración de la dosis de emicizumab, el medicamento esencial para el tratamiento de la hemofilia, se debió a que la familia había solicitado un traslado fuera del departamento del Huila, donde Kevin estaba recibiendo atención médica, lo que supuestamente interrumpió temporalmente su tratamiento. Esta explicación volvió a centrar la atención sobre el papel del Estado y del sistema de salud en garantizar la continuidad de los medicamentos críticos para menores con enfermedades raras o crónicas, evidenciando la importancia de la logística, la comunicación y la supervisión en la atención de pacientes dependientes de tratamientos periódicos. La polémica también puso en relieve la tensión entre responsabilidad familiar, decisiones médicas y accountability del gobierno.
Mientras Petro enfatizaba la decisión familiar como un factor, la madre y expertos señalaban que la interrupción del suministro de medicamentos, sumada a la falta de apoyo institucional, había creado un escenario de riesgo que pudo haber sido determinante en el desenlace fatal. Además, la declaración presidencial alimentó el debate sobre cómo se comunica públicamente información delicada sobre menores, sus condiciones de salud y decisiones médicas, cuestionando la ética de exponer detalles de casos sensibles en medios masivos y en discursos políticos. La discusión sobre estas declaraciones también abrió un espacio para que la sociedad analizara las fallas estructurales del sistema de salud colombiano, especialmente en lo que respecta a la atención de pacientes pediátricos con enfermedades raras, el rol de las EPS, la coordinación entre departamentos, la continuidad de los tratamientos y la necesidad de protocolos claros para garantizar que ningún menor quede desprotegido durante traslados o cambios administrativos. Así, la polémica en torno a la declaración de Petro no solo puso en el centro de la atención la vida de Kevin y la responsabilidad de su familia, sino que también evidenció las debilidades de los mecanismos institucionales y la importancia de un manejo cuidadoso de la comunicación oficial para evitar conflictos innecesarios y daños a la percepción pública sobre la sensibilidad de los funcionarios frente a tragedias personales. Por último, estas declaraciones generaron un debate más amplio sobre cómo el Estado debe equilibrar la rendición de cuentas, la transparencia en los hechos y la protección de la intimidad de los menores, dejando claro que el caso de Kevin Acosta trascendió lo individual para convertirse en un símbolo de la relación entre política, salud y derechos de los niños, y en una reflexión sobre cómo las palabras de quienes ocupan cargos de poder pueden influir en la opinión pública, amplificarla, controversia y afectar directamente a las familias que atraviesan situaciones extremadamente delicadas. La historia de Kevin Arley Acosta trasciende cualquier polémica política o debate mediático, y se instala como un caso que invita a una profunda reflexión social sobre la fragilidad de los niños con enfermedades crónicas y sobre las responsabilidades de quienes tienen la obligación de protegerlos. Más allá de la controversia generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, las interpretaciones sobre la muerte de Kevin abren una pregunta fundamental que aún divide opiniones. ¿Fue un accidente inevitable, un hecho fortuito de la vida que podría ocurrirle a cualquier niño? ¿O se trató de un fallo estructural del sistema de salud que dejó al menor sin la protección necesaria en un momento crítico? La falta de suministro oportuno de medicamentos esenciales, como el emicizumab, y la interrupción de tratamientos vitales para la hemofilia, se convierten en elementos que generan cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para garantizar la continuidad y seguridad de la atención a pacientes vulnerables, especialmente cuando se trata de menores cuya vida depende de intervenciones médicas periódicas. En este sentido, la historia de Kevin se convierte en un símbolo que evidencia las brechas existentes en el sistema sanitario, las dificultades de coordinación entre EPS, hospitales y familias, y la importancia de protocolos claros que eviten que situaciones similares puedan repetirse. A la par, también refleja la complejidad de la autonomía parental frente a decisiones médicas delicadas. La madre de Kevin, Catherine Pico, se enfrentó a la difícil elección de aceptar o rechazar una cirugía en circunstancias de alto riesgo, decisión que fue posteriormente objeto de críticas y cuestionamientos públicos, generando un debate sobre la legitimidad de las decisiones de los cuidadores frente a menores con enfermedades crónicas. La sociedad, a través de los medios y las redes, ha seguido cada detalle de este caso con atención, observando no solo la narrativa oficial, sino también la denuncia de la familia sobre la interrupción de tratamientos y la falta de respuestas inmediatas por parte de las instituciones. Esto ha generado un análisis más amplio sobre la necesidad de garantizar derechos fundamentales de los niños, como la vida, la salud y la protección frente a negligencias estructurales. Además, el caso ha puesto en evidencia el papel que juega la comunicación política y mediática en tragedias personales, como las declaraciones de altos funcionarios pueden influir en la percepción pública, amplificar conflictos y, en ocasiones, generar incomprensiones o críticas hacia los familiares, en lugar de centrarse en los hechos objetivos y en la protección del menor. El legado de Kevin, entonces, trasciende su corta vida y se convierte en un llamado de atención sobre la necesidad de un sistema de salud más eficiente, inclusivo y sensible, capaz de atender de manera prioritaria a los pacientes más vulnerables y de asegurar que las fallas administrativas o contractuales no comprometan la vida de quienes dependen de tratamientos vitales. La historia también invita a la sociedad a reflexionar sobre la responsabilidad compartida. La protección de los niños no recae únicamente en la familia, sino que es una obligación colectiva que involucra al Estado, las instituciones de salud y la comunidad en general. Kevin Acosta deja un legado de conciencia sobre la fragilidad y vulnerabilidad de los menores con condiciones médicas crónicas, recordando que detrás de cada dato,
cada declaración oficial y cada noticia, hay vidas humanas que dependen de decisiones acertadas y de un sistema que funcione sin interrupciones. Su caso se convierte en un símbolo de alerta sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen medicamentos esenciales, seguimiento médico constante y una comunicación clara que no perjudique la intimidad de los pacientes ni genere culpabilidades infundadas. La muerte de Kevin no solo moviliza emociones y debates sobre responsabilidad institucional y familiar, sino que también genera una reflexión ética y social sobre la manera en que la sociedad protege a sus miembros más frágiles, sobre la importancia de garantizar derechos y sobre la obligación de revisar, corregir y fortalecer los mecanismos de atención a quienes más lo necesitan. Por último, la historia de Kevin Acosta invita a repensar el papel de todos los actores involucrados en la vida de un niño vulnerable, desde la familia que lo cuida día a día hasta las autoridades responsables de la salud pública, pasando por los médicos, la CPS y la comunidad en general, recordando que cada fallo, cada retraso o cada omisión puede tener consecuencias irreversibles. Más allá de la cobertura mediática y las polémicas políticas, Kevin deja un mensaje profundo. La vida de los más vulnerables requiere atención constante, sensibilidad institucional y un compromiso social real para protegerlos, asegurando que la fragilidad de su existencia no sea ignorada ni manipulada, y que su memoria impulse mejoras en el sistema. Conciencia social y respeto por los derechos de los niños que, como él, merecen vivir con seguridad, dignidad y la posibilidad de disfrutar su infancia plenamente.